En el pasado, la abuela solía preocuparse por la falta de sociabilidad de su nieta y solía decir de manera enigmática que la mejor amiga es la almohada. Oksana nunca estuvo de acuerdo con las palabras de su abuela, pero en los últimos 30 minutos casi estaba dispuesta a reconocer que sus palabras podrían haber sido proféticas. Su inquietud y descontento comenzaron a aumentar y se preguntaba por qué no tenía ganas de compartir sus pensamientos con Olya. Olya, como colega y amiga, tenía que soportar una criatura maliciosa que parecía estar decidida a despojar a Oksana de su tranquilidad. Oksana, comprendiendo que Valera se comportaba de manera extraña, no hacía nada al respecto. Para agosto, Oksana entendía que Valera estaba actuando de manera inusual y empezaba a preocuparse de que él podría dejarla sola durante un sábado entero, lo que complicaba el desarrollo de su nueva novela. Mientras tanto, ella se ocupaba de cosas triviales durante los fines de semana, mientras su marido estaba en un lugar desconocido y trataba de entender qué estaba pasando realmente. Olya, por su parte, pasaba los fines de semana de compras y en cafeterías. Ella afirmaba que si tuviera un marido y uno tan decente como Valera, preferiría pasar todos los fines de semana con él. Oksana, en cambio, reflexionaba sobre la vida en pareja y la necesidad de pagar los gastos comunes juntos. Una vez, Valera llevó a la madre de Olya una máquina de coser que Olya había comprado a buen precio. Desde entonces, Valera adquirió el estatus de un buen partido, lo cual debería haberlo complacido. Generalmente, los esposos de amigas y colegas no recibían tales alabanzas. Oksana, por su parte, consideraba que tenía un buen marido. Sus propias ideas sobre la vida familiar eran bastante diferentes. No soñaba con el matrimonio y se imaginaba libre e independiente en 10-15 años, viajando y gastando dinero solo en ella misma. La madre de Oksana, por el contrario, consideraba que los regalos en celebraciones, como utensilios de cocina y electrodomésticos, traían alegría incluso si eran inútiles. Ella creía ingenuamente que las mujeres que recibían tales regalos de alguna manera se los habían ganado. Mamá creía que esforzarse en hacer todo de la mejor manera posible era la clave para una vida exitosa, ya que el respeto y el amor debían ganarse. Oksana quería vivir de manera interesante y que nadie la mandara. Nunca había visto a su madre descansar después del trabajo, siempre tenía una montaña de tareas domésticas hasta bien entrada la noche. Cuando se atrevió a comprar un abrigo nuevo en una venta, en lugar del que había usado durante 12 años, su padre le reprendió por el manejo irracional del presupuesto familiar. No la golpeó ni la gritó, simplemente le reprendió en la tienda por la falta de ingresos. Cuando Oksana era adolescente, se quedó callada y aceptó las reprimendas sin que le tocara una dosis de críticas. Pero aquel incidente dejó claro que el matrimonio era una mala idea. «¿Vamos esta noche al mercado y al centro comercial?», preguntó su madre a la mañana siguiente mientras acompañaba a Oksana a la escuela. «Así devolvemos el abrigo al comercio, es bueno que guardé el recibo». «Mamá, mejor digamos a papá que en las rebajas no se admiten devoluciones, que es el precio final», sugirió Oksana. «¿Qué tonterías puedes inventar? Lo que sea, total, él siempre se queja de todo. Ese color y corte te quedan muy bien, te favorece. Mira, hagámoslo así», dijo su madre guiñándole un ojo con una sonrisa infantil. Y durante todo el otoño, Oksana usó su abrigo lila con el mismo placer que la primera vez. Le alegraba tanto que se había atrevido a ser astuta y a hacer algo a su manera. En invierno, su padre se fue con una joven y hermosa amante, para quien no escatimó en gastos. Dado que el nuevo amor requería dinero, su padre tuvo que volverse aún más práctico. Al divorciarse y dividir los bienes, no olvidó repartir incluso los tenedores y cuchares. Oksana y su madre se sentaron a la mesa y tomaron café lentamente mientras el padre se llevaba una nueva olla de cocción lenta que la madre ni siquiera había tenido tiempo de usar, un set de vasos caros para whisky y algunas cajas brillantes con las pertenencias acumuladas. Para sorpresa y alegría de Oksana, su madre miraba estos objetos con una calma impasible, como si mirara agua corriente o un fuego ardiente. «Ahora haremos una limpieza a fondo y será más fácil respirar y habrá más espacio», dijo su madre cuando la puerta se cerró tras el padre, que se mudó a un espacioso apartamento que había alquilado durante años para ahorrar dinero para su vejez. A Oksana y a su madre les fue bien que el pequeño apartamento en el que vivían durante todos esos años era una herencia de los padres de su madre. Sin embargo, antes de irse, el padre les recordó que había invertido en reparaciones y podría haber reclamado parte del espacio. Pero siendo una persona honorable, decidió dejar todo a su exesposa e hija. «Probablemente no quería gastar mucho en abogados», pensó Oksana. «Yo soy menor de edad. Tal vez no debería empeorar la situación habitacional. Es mejor que gaste el dinero en su nuevo amor si no vamos a salir adelante». «No te preocupes, hija. No es para tanto, después de todo, él es tu padre. En verdad no te desea nada malo».
Mamá, si tú lo dices, entonces así debe ser, dijo Oksana, dispuesta a aceptar todo lo que dijera su madre solo para olvidar pronto las restricciones de la vida pasada. Su madre parecía un poco confundida durante los primeros meses después del divorcio. Cuando desapareció la necesidad de ser una esposa y ama de casa ejemplar, de repente le sobró mucho tiempo libre. Ese tiempo lo usó para disfrutar de la vida. Adoptó un gato y un perrito. Antes, su padre no permitía animales en la casa. Se inscribió en cursos de creación de joyería artesanal, ya que siempre le había gustado la bisutería inusual, aunque nunca lo había comentado con nadie. Tras el divorcio, su madre parecía haber revivido, incluso lucía más joven. La liberación de las relaciones anteriores le dio una nueva vitalidad. Oksana terminó la escuela sin grandes complicaciones, ingresó a la universidad y continuó sus estudios con igual calma. En su tiempo libre viajaba con sus amigas en pequeños viajes en autobús por su región y las áreas vecinas. Ganaba dinero para estos modestos entretenimientos trabajando repartiendo folletos y como camarera en eventos. A pesar de que escuchaba las historias de sus amigas llenas de preocupaciones y aventuras, pensaba para sí misma lo bien que estaba sin esas inquietudes. Cuando algunos chicos insinuaban algún tipo de relación, ella claramente expresaba que no estaba interesada, y ellos desaparecían del horizonte. Luego apareció Valera. Oksana ya estaba en su tercer año de universidad y decidió que era hora de buscar una pasantía con perspectivas de futuro en lugar de trabajos temporales. Comenzó a asistir a entrevistas, pero no tuvo suerte. Nadie quería contratar a un estudiante que tendría que combinar el trabajo con los estudios. Los empleadores no querían complicarse la vida. Primero tendrás que pedirnos que entendamos tu situación durante 2, 3 años mientras estudias y redactas tu tesis. Luego, cuando termines, te quedarás embarazada y te irás de baja por maternidad. Y yo tendría que entrenar a otro especialista, explicó la jefa del departamento de logística de una pequeña empresa, donde Oksana esperaba conseguir el puesto de asistente. Entiendo que eres responsable, pero te aconsejo que indiques en tu currículum que no estás en el último año. De todos modos, esto saldrá a la luz durante la entrevista y solo perderás el tiempo, añadió. Oksana salió de la oficina sintiéndose abatida, entendiendo que las respuestas eran siempre las mismas. Por supuesto, podría haber pedido a su padre que la ayudara a conseguir un trabajo en su empresa, ya que él tenía una posición respetable y probablemente no le habrían negado. Ella podría haber aprovechado esa oportunidad, pero le resultaba desagradable pedirle ayuda a su padre. Tal vez fuera una tontería infantil, pero no podía evitarlo. Oksana caminaba sin notar que las lágrimas rodaban por sus mejillas hasta que un desconocido la llamó. Chica, ¿te pasa algo? ¿Puedo ayudarte? La voz amigable pertenecía a un joven robusto con una corta barba que acababa de estacionar un viejo Golf en el aparcamiento. Había un espacio libre justo en el área por donde Oksana pasaba. El chico tenía una expresión seria y educada que la hizo sentir el impulso de explicar honestamente lo que había pasado. No es nada grave, simplemente no me aceptaron de nuevo en el trabajo. Estoy buscando otro lugar, porque ser estudiante de tercer año es un inconveniente. ¿Qué cargo intentaste obtener? Preguntó el joven. Asistente de logística, respondió Oksana. No llores, yo soy el logista, dijo el chico con una sonrisa divertida, manteniendo la seriedad en su rostro. Es curioso, parece que nadie puede trabajar contigo, dijo Oksana, medio riendo. No, yo soy una persona tranquila, solo que he aprendido cómo es aquí por dentro. No es el mejor lugar, estoy buscando algo diferente. Los primeros 2 años después de la universidad, con la experiencia, será más fácil encontrar un buen lugar. Si encuentras una buena empresa, será más sencillo, añadió el chico, que parecía estar bromeando. Por favor, enséñame, respondió Sana, y no pudo contener una sonrisa. Este chico excéntrico había aparecido en el momento adecuado. Ya no quería llorar. El chico sonrió ampliamente, se dio un golpe en el pecho, asintió ligeramente y se presentó. Oksana no sintió miedo ni duda cuando aceptó la propuesta de Valera para convertirse en su esposa. No le sorprendió lo fácil que fue reconsiderar sus propias convicciones. En cambio, su madre, alegre y aliviada, exhaló y se rió al escuchar la noticia de su hija. Gracias a Dios. Ya me sentía culpable por ti, pensando que estabas influenciada por mi experiencia. Pensé que tal vez, debido a nosotros, tú desarrollaste una fobia o miedo a las relaciones cercanas, pero de repente decidiste casarte justo cuando acababas de cumplir 20 años. En nuestros tiempos ya ni siquiera está de moda casarse tan joven. No entiendo nada, sinceramente, y no estoy segura de que sea necesario. Masiechka, estás equivocada, apenas conoces a Valera. Si lo conocieras mejor, entenderías lo que digo. Él es esa persona única en quien confío plenamente.
Puedo cuidarlo sin temer que eso lo malcríe, y sé que él también se preocupará por mí y no solo se aprovechará y dará órdenes, dijo Oksana con convicción. Su madre suspiró con comprensión. Deseo de verdad que sea así. No puedes imaginar cuánto, Oxan. Mamá, si soy sincera, yo también estaba segura de tener una fobia. Solíamos reírnos y comentar sobre la vida familiar que nos esperaba. A pesar de todo, la perspectiva de la vida no me inquietaba en absoluto. La vida en el campo era encantadora y se mudaron a su acogedora casa de verano tan pronto como Valera comenzó su primer año en la universidad, dejando el apartamento de la ciudad a su disposición. Su padre seguía trabajando activamente desde casa, visitándolo sin supervisión. Si dudara de que mi hijo fuera confiable, estaría en la ciudad, comentó la futura suegra de Oksana, Verónica Dmitrievna. Y puedes confiar en él sin preocupaciones. Los hijos tardíos suelen ser mimados, pero ese no es nuestro caso. El padre de Valera siempre trabajó mucho y con pasión, y yo siempre amé a mi esposo y traté de crearle todas las condiciones. Nos conocimos ya adultos y vivíamos el uno para el otro. Incluso empezamos a pensar en tener un hijo cuando algunos de nuestros amigos ya tenían nietos. Pero incluso después del nacimiento de Valera, nuestra relación no cambió mucho. No sé si es lo correcto o no, pero mi hijo se ha convertido en una persona independiente. Tal vez tú podrías consentirlo un poco si lo merece. A Oksana le agradaba mucho Verónica Dmitrievna, no recordaba en absoluto a las suegras aterradoras que conocía. Mamá, ¿puedes creer que ella misma me dijo cuando nos quedamos solas que por favor no me preocupase? Le resulta completamente irrelevante interferir en nuestra vida cotidiana y en nuestros planes. Ella está acostumbrada a vivir su vida y no a molestar a los demás. Dijo que para ella es suficiente saber que soy una mujer amada por su hijo para tratarme bien. Me encantaría hacerme amiga de ella si tiene esa actitud hacia la vida. Entonces, yo también aceptaría tener una amiga así, comentó Oksana. A la madre le agradó la idea de que Oksana se hubiera hecho amiga de Verónica Dmitrievna. La relación entre la nuera y la suegra floreció. Era raro sacar a Verónica de su hogar por mucho tiempo, pero recibía a los invitados con gusto. Mejor ven a mi reino, solía decir Verónica Dmitrievna. Normalmente aceptaba invitaciones de familiares y amigos sin fingir, y atraía a todo tipo de personas con las que se entendía de manera natural. Oksana y Valera estaban por celebrar su séptimo aniversario de bodas cuando Verónica Dmitrievna falleció. Valera había ido a una reunión de exalumnos de su instituto de arquitectura. Un corazón débil, una descripción médica absurda para una mujer como ella. Los colegas de Oksana hicieron todo lo posible por ocultar su sorpresa al enterarse de que ella estaba sinceramente afligida por la muerte de su suegra. ¿Cómo es posible?, se preguntaban. Víctor Ivanovich había logrado en su vida una gran cantidad de logros y dedicación al trabajo, pero al final todo eso parecía no tener sentido por sí mismo. Todo su esfuerzo y éxito estaban destinados únicamente a que Verónica pudiera estar orgullosa de él, a que pudiera alegrarse por él, a que estuviera convencida de que tenía un esposo excepcional y de este modo sentirse feliz. Según las palabras de su padre, los hijos de los diversos tusos soviéticos cortejaban a su madre, lo que contrasta con la elección de Valera, quien, siendo un arquitecto común, a pesar de la oposición de su familia, fue el primero en su linaje en tener educación superior, mientras que ellos eran de los que aceptaron el poder soviético tras la revolución. Aunque en aquel entonces no era común destacar tales logros y hasta se intentaba ocultar, ellos aún lo recordaban. Imagínate la brecha que había entre ellos, y él se había prometido a sí mismo que su madre no se arrepentiría de su elección. Su madre vivió una vida feliz, lo que todos podían ver, y por eso la gente se sentía atraída a su hogar. Decirle algo a su padre ahora resultaba inútil. Él comprendía todo, pero parecía haber tomado un impulso hacia algún lugar incierto del que no podía detenerse. Víctor Ivanovich falleció un año y medio después de la muerte de su esposa. Valera y Oksana llevaron consigo a sus dos gatos y al Fox Terrier Jacques al apartamento, y la casa de campo, que antes había sido cálida, se volvió solitaria y empezó a envejecer con la misma rapidez con la que lo había hecho su padre recientemente. Valera intentaba ir a la casa de campo, pero no podía decidirse a venderla, le parecía un sacrilegio. Tampoco podía convencer a sí mismo para pasar los fines de semana allí y hacer algo. Simplemente mantenía la casa, a veces la regaba y la dejaba deteriorarse. Su esposa lo acompañaba muy rara vez, y luego dejó de hacerlo completamente. Valera se convencía de que con el tiempo surgiría una solución por sí sola. Oksana también se sentía reacia a visitar la casa, ahora vacía y sin Verónica Dmitrievna y Víctor Ivanovich. Para ella, la casa de campo no tenía ningún interés como propiedad. Oksana no disfrutaba de la jardinería, al igual que Valera, así que la casa estuvo vacía durante casi 2 años. Un día en junio, durante el primer sábado de verano, Valera regresó de la casa de campo animado.
sin la habitual tristeza silenciosa que solía traer de esas visitas, y le dijo a su esposa que tal vez había llegado el momento de darle un nuevo propósito a su herencia. Pensó que podrían hacer algunos cambios sin grandes inversiones. Después de todo, era una casa familiar acogedora donde podrían reunirse con amigos junto a la chimenea, como solía ocurrir antes. ¿Por qué no reanudar esa tradición? A los padres les hubiera alegrado, y además, si sus planes se concretan pronto, les resultaría más conveniente no tener que viajar a picnics o excursiones a lugares remotos. La casa con su jardín sombreado podría reemplazar temporalmente las rutas turísticas. Cuando Valera hablaba de planes, se refería a su decisión conjunta de tener un hijo. Ya habían decidido hace medio año que querían un bebé y estaban listos para ser padres. Aunque aún no habían logrado concretar sus planes, los médicos los tranquilizaban diciendo que todo estaba bien. Solo se necesitaba tiempo para disfrutar de la compañía y no preocuparse demasiado por su propia situación. Oksana no estaba preparada para el hecho de que Valera comenzaría a ocuparse de las reparaciones en la casa de campo de sus padres desde el inicio del verano. Durante estos años, había llegado a conocer bien su carácter. Incluso si encontraba un buen equipo de reparación, él seguiría viniendo constantemente para supervisar el proceso. Decidió dedicar sus vacaciones de septiembre a la restauración de la casa. Valera, querido, no ahora. Sabes que me preocupa lo que no está planificado con anticipación. Ambos estamos tan cansados de nuestro trabajo este último año que necesitamos unas vacaciones completas y agradables. Si invertimos todo el dinero ahorrado en materiales de construcción, no quedará nada para el descanso, y yo quiero disfrutar del sol. Tu hijo necesita una madre saludable. Mejor dejemos el dinero para la primavera, ¿de acuerdo? Convenció Oksana. Valera, aunque a regañadientes, aceptó. Está bien, pero iré a la casa de campo más seguido. Desmontaré algunas cosas sin mucho esfuerzo. Oksana no le dio mucha importancia a las palabras de su esposo y no suponía que más seguido significaría cada sábado. Las primeras 2 o 3 semanas no la decepcionaron. Se dio cuenta de que había olvidado lo agradable que era pasar tiempo con amigas, hacer compras, ir al cine y salir a cafés. También pudo dedicar más tiempo a su madre. Además, todos los domingos seguían perteneciendo a ella y a Valera. Para mediados de julio, la regularidad de las visitas de Valera a la casa de campo empezó a preocupar a Oksana. Le preocupaba especialmente la negativa de su esposo a llevarla con él cuando ella lo pidió. Ah, Oksana, allí no hay nada interesante para ti. Son trabajos aburridos y tediosos que no te gustan. Desmontaré algunos muebles viejos, haré algunos cambios y luego te llevaré para que veas y nos asesores sobre cómo proceder. Mientras tanto, descansa con las chicas a lo grande. Su comportamiento le parecía extraño. Antes le habría encantado que Oksana preparara algo para la parrilla y disfrutaran de una comida juntos al aire libre, recordando historias de la vida en esa casa. ¿Qué sentido tiene pasar el sábado solo allí? La casa de campo está vacía. Los vecinos de la izquierda llevan un año sin ocuparla y están a la venta. Solo a veces vienen potenciales compradores. Los nuevos vecinos de la derecha son desconocidos y bastante reservados, decía Valera. Eso no es un hecho, objetó su amiga Olya. Los hombres pueden decir cualquier cosa solo para tranquilizarnos. ¿Has visto a esa vecina? Bueno, a los 40 también se puede estar en forma. Ella es solo 5 años mayor que Valera, aunque sí es 10 años mayor que tú. Pero no la descartaría tan pronto. Olya ya me habría teñido el cabello si fuera tan desconfiada sin motivo, exclamó Oksana. Solo estoy haciendo una suposición, respondió Olya con tono sabio. Recuerda lo que decía nuestro contador jefe, Indevgenievna. Confía, pero verifica. Es algo banal, pero cierto. ¿Recuerdas a mi Oleg, aquel que luego se pasó a la competencia por un buen salario? Era un buen chico en todos los aspectos. Incluso empecé a soñar con una vida familiar. ¿Y quién iba a imaginar que me engañaría con mi amiga Ludmila, esa dulce gata? Oksana reflexionó que a pesar de su resentimiento, tal vez debería haber perdonado a Oleg. Las crisis pueden sucederle a cualquiera. Oksana, sabes que esto le puede pasar a cualquiera. Tú decides, pero yo iría detrás de mi esposo en una semana para averiguar. Tal vez esté simplemente tomando algo con algún amigo y charlando sobre la vida, mientras tú estás aquí atormentándote con incertidumbre. Y luego se pondrá al volante. Oye, eso sería realmente una locura, respondió Oksana, riendo a pesar de sí misma. Sin embargo, la idea de aparecer en la casa de campo tras su esposo se quedó en su mente y la estuvo rondando durante toda la semana. ¿Realmente tenía sentido comportarse como un avestruz? Lo más probable es que ella y Valera se rieran juntos de sus temores. No podía haber nadie allí y habría sentido un cambio, habría notado la sombra de otra mujer.
Valera no era del tipo de persona que al regresar de una cita traería flores y pequeños obsequios a su esposa, abrazaría y discutiría el nombre del futuro bebé con ella. Nunca he conocido a nadie que no haya cometido errores, pensó Oksana. Se prometió a sí misma que la siguiente semana iría a verificar sus sospechas. En 10 años nunca había lamentado haber decidido compartir su vida con Valera. Si estaba equivocada y había confiado en él sin reservas, prefería saberlo ahora que dentro de otros 10 años. Así es como suele pasar. Cuando te aferras a ciertos planes y piensas en el momento, pequeños obstáculos tienden a sugerir que abandones tu idea porque parece tonta. El viernes, Oksana comenzó a sentirse mal. Nada indicaba problemas de salud por la mañana, pero para la noche ya estaba estornudando y con los ojos llorosos. Probablemente el maldito aire acondicionado de la oficina, con el tráfico de visitantes en el departamento de logística casi como en un aeropuerto, había hecho de las suyas. En la mañana del sábado, cuando Valera se preparaba para sus tareas en la casa de campo, Oksana estornudaba tanto que su esposo le pidió que prometiera descansar en casa, relajarse en el sofá con una novela ligera. Oksana con voz ronca aceptó. A pesar de su estado, su orgullo prevaleció y en cuanto Valera se fue, ella se levantó y se dirigió al espejo. Vamos, levántate. Solo buscas excusas para evitar hacer algo desagradable, se dijo a sí misma, suspiró y comenzó a prepararse. Oksana pidió un taxi, ya que el único coche de la familia había salido con Valera una hora antes. Desde la parada del autobús que iba hacia la casa de campo, era necesario caminar media hora a través del bosque, un trayecto hermoso pero algo aterrador sola. Tuvo que esperar un rato ya que no había taxis disponibles cerca. Mientras esperaba, salió al balcón y observó cómo las nubes cubrían el cielo rápidamente. Para cuando el taxista llegó, comenzó a llover. ¿No quieren llevarte hoy? Esa zona parece encantada, comentó el taxista, un hombre mayor que sacudió la cabeza. El nombre es bonito, suena algo sobre la tarde en las montañas, aunque aquí en lugar de montañas solo hay pantanos. Podríamos volver a casa. Lo agradezco, pero necesito ir allí hoy. He traído un termo con té de hierbas. Si tiene un vaso, puedo ofrecerle algo, dijo Oksana. El taxista sorprendentemente aceptó, extendiendo un vaso plástico ligeramente arrugado. No me gusta la humedad, así que no me niego a unas vitaminas. La dejó en la última casa de la calle para no romper el efecto de su inesperada aparición. Aquí está mi residencia de verano, anunció, pagó y se puso el capucho del abrigo más ajustado. En menos de un minuto se deslizó detrás de la casa, optando por caminar por los huertos en lugar de por la calle principal, como si fuera un peugeot. A pesar del mal tiempo, la luz en la sala dejaba claro que había alguien en la casa. Oksana permitió que sus pasos la llevaran lentamente alrededor de la calle, que estaba completamente desierta. Al tocar la puerta de la valla, sintió un repentino aturdimiento. La cerca y la puerta trasera del patio estaban claramente recién pintadas de un atractivo color azul real. Los conocidos senderos del jardín y las cerezas en el huerto estaban adornados con pequeñas camas de flores de formas irregulares con el mismo borde de piedra. Las flores de todo tipo habían crecido y florecido como si alguien hubiera sembrado todas las semillas que encontró en los cajones de una vieja cómoda. Bastante bonito, dijo Oksana con alivio, pisando la senda de grava que venía de la carretera embarrada. El jardín, aunque algo desordenado debido a los árboles que no tenían la forma estándar, tenía una belleza particular. Ahora, con algunas adiciones nuevas, solo había ganado en encanto y confort. Valera no parecía para nada preocupado, Oksana no entendía nada de lo que estaba pasando, pero se deshizo de la incomodidad y, sin darse cuenta, aceleró el paso hacia la casa. «Qué extraña Cenicienta está trabajando aquí». El felpudo de yute hecho a mano en la puerta principal no sorprendió a Oksana. Abrió la puerta con cuidado, él estaba solo ligeramente cerrada y se deslizó dentro de la casa. Pasó por el vestíbulo al lado de la escalera que conducía al segundo piso y se dirigió a la cocina y la sala. Desde allí llegaban voces suaves y el aroma de mermelada de grosella. En el umbral, como si fuera a propósito, Oksana estornudó ruidosamente. Las tres personas sentadas a la mesa se volvieron de inmediato y en un atónito silencio la miraron. «Conozcan por favor a mi esposa Oksana», dijo primero su esposo Valera de manera relajada y cortés. «Hola», respondió Oksana. «Y yo soy Dania», dijo de inmediato un niño delgado con grandes ojos de unos 6 años. Colocó la cuchara con mermelada en su taza y dejó de mover las piernas bajo la mesa. «Hola, soy Alena», se presentó en voz baja una mujer de rostro redondeado con el cabello lacio recogido en un moño. Ella parecía o trataba de parecer modesta y desconcertada, como si quisiera desaparecer en el aire. No se puede saber con certeza la edad de estas mujeres, podría tener 40, 45 o 50 años. Su figura era algo pesada y su rostro lucía cansado.
con unos ojos azules inofensivos bajo párpados pesados, casi descoloridos, como el de un pescado insípido. Hubiera estampado a esta mujer con un adjetivo como el de mi amiga Olya, pensó Oksana. Las amantes no suelen ser como estas. Valera, como si captara el pensamiento fugaz de su esposa, confirmó: Oksana es mi prima hermana con el hijo. No teníamos a dónde ir, así que ofrecí que se quedaran en nuestra casa de campo. Acordamos que yo les traería comida los sábados y que me encargaría de la reorganización de los muebles como tenía previsto. No se preocupen, por favor, y no piensen que estamos aquí para quedarnos. Nos iremos en cuanto tengamos la oportunidad. Yo entiendo que no es lo ideal, que no somos parte de su familia, y no tengo ni siquiera cómo pagar el alojamiento, pero cuando pueda, lo haré. Puedo incluso dar un recibo por esto. Mientras tanto, trato de hacer algo en el jardín y en la casa para no vivir completamente gratis. Me estoy volviendo loca, exhaló Oksana. ¿No podrían ofrecerme al menos un asiento? Siempre has tenido la costumbre de atacar a las personas sin entender la situación, le recordó con cuidado Valera. Siéntate en la mesa cerca de la chimenea. Quítate todo lo mojado. Aquí tienes una manta. Ahora voy a prepararte un café con coñac. ¿Qué prefieres? En tu lugar, también pensaría que soy una estafadora, dijo Oksana, mostrando su agradecimiento. Alena añadió: Gracias por entender, Valeria. Tu esposo quería contarte todo desde junio, pero yo estaba segura de que no lo entenderías y solo te molestaría. Realmente no tenía dónde ir con el niño. Solo quería vivir aquí un poco más y desaparecer. Valera salió a la veranda con la cafetera. No hay que apresurarse con los juicios. Si lo hacemos, puede que diga algo de más. Hoy me siento algo mal, dijo. Alena pareció no ofenderse, se volvió hacia su hijo Dania. Vamos a subir a leer el libro que comenzamos ayer. Dania quería retrasar el tiempo. Ya estaba aburrido de vivir en la casa de campo, donde no ocurría nada, y la llegada de la enfadada Oksana era algo nuevo. ¿Vamos a nuestra habitación o a la biblioteca?, preguntó el niño. Alena se sonrojó y permaneció en silencio, confundida. Tranquilo, vamos a la biblioteca, respondió Oksana con calma y cansancio. No vivas aquí en el trastero debajo de las escaleras como Harry Potter. Lleva la mermelada contigo si quieres. Valera y yo necesitamos hablar. Casi en silencio, Oksana subió las escaleras al segundo piso, moviéndose rápidamente para una mujer de su complexión. Se sirvió una cucharada de coñac en su café y observó la cocina y la sala. La casa mantenía la limpieza y el calor de un hogar acogedor, pero no había cambiado desde los tiempos felices anteriores. Todos los pequeños detalles seguían en su lugar. Valera, es sorprendente. ¿Cómo pudiste escuchar todo esto? Yo ni siquiera podría, aunque no son mis padres sino los tuyos. Tus padres estaban hechos el uno para el otro. Sabes que no me gusta el drama, pero en su caso no se puede describir de otra manera. Para muchos, ellos eran un símbolo de esperanza. Para mí especialmente, yo nunca te oculté en qué tipo de familia crecí. Hay muchas familias alrededor que viven sin alegría, simplemente porque les tocó. Después de la división de propiedades, caerán en condiciones horribles. ¿Recuerdas aquella noche vieja en que tú y tu padre se quedaron atrapados en un camino de tierra ayudando a un anciano en un oca a salir de un banco de nieve? Yo y tu madre estábamos en casa, sin saber si reír o llorar. El nieto de los Semenov nació antes de tiempo, y ellos no podían venir a la fiesta de Año Nuevo. Estábamos solas. Tu madre se rió en ese momento. Si mi Víctor hubiera pasado sin detenerse, habría pensado que estaba en una novela de moda, que los extraterrestres habían reemplazado a mi esposo. Le confesé entonces cuán feliz era de ser parte de esa familia. Aún me alegra haberle dicho eso. Si alguna mujer llegara y dijera que es hija de tu padre con otra mujer, la echaría sin ninguna discusión. No eres un niño tonto, así que no entiendo cómo pudo llegar todo esto tan lejos. Valera sonrió triste y concentrado, y acarició la mano de su esposa que sostenía la taza de café. Gracias, ni siquiera imaginé que ibas a entender. ¿Qué te parece este cuadro? No es ofensivo. Ella es casi 15 años mayor que yo y nació antes de que mi padre conociera a mi madre. Está a punto de cumplir 50 y el niño es tan pequeño porque es adoptado. Dani es hijo de su marido. Entiendo que tiene pruebas serias de su parentesco, como fotos y cartas, y cuando Elena te muestre todo esto y te lo cuente, tendrás que aceptar que su relato es verdadero. Oksana captó el aroma del café fuerte, tomó un gran sorbo y exhaló. Valera, sinceramente, puedo entender a tu padre si dejó a alguien como Elena por Verónica Dmitrievna, pero no creo que él haya dejado de ayudar a mantener a su hijo. Y si Ana apareció buscando justicia contigo, estás en tu derecho. Incluso si tu padre hubiera actuado así, no puedo creerlo. Te aseguro que no te va a decepcionar mi padre. Él no sabía nada de la existencia de Elena, así lo decidió su madre. No la dejó por una mujer fatal.
No es que la familia se rompiera por culpa de una amiga que se fue por otro hombre más atractivo y prometedor. La madre de Alena no quería perder a este príncipe y rompió inmediatamente con mi padre a pesar de estar embarazada. Le informó a otro pretendiente cuando el embarazo aún estaba en sus primeras etapas. Así que su marido pensaba en Alena como si fuera su propia hija, que simplemente nació prematura. Mi madre no era exactamente una dama, pero era rápida. Si Elena se parece a ella, no te preocupes por haberla alojado en nuestra casa, especialmente si no fue por mi madre, sino por tu llegada y el derecho moral a apelar a tu simpatía, culpa y justicia. Elena no tiene esa actitud. Ella estaba aquí buscando a alguien y construyendo planes, eligiendo su comportamiento. Después de todo, somos parecidos en eso. Yo también pensé así al principio y expresé mis pensamientos a Elena con palabras similares, pero luego entendí que es más simple. Ella estaba desesperada. En una situación tan difícil, uno se aferra a cualquier cosa, aunque sea falsa. El teléfono interrumpió la conversación y Valera recibió una llamada de trabajo en medio del sábado, en el momento menos apropiado. Eres un talento, Ilya Petrovich, dijo Valera al teléfono y solo entonces aceptó la llamada. Sí, Ilya Petrovich. Los certificados están listos. ¿No podían esperar hasta el lunes o al menos avisar por la mañana? Estoy en la casa de campo. Tendrán que esperar. Iré cuando pueda. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Algo en el trabajo? Suspiró Oksana. Sí, te contaré esta noche qué pasó. Bebe tu café con calma y luego te llevaré a casa. El trabajo puede esperar 10 minutos. No me mires así, Oksana. Alena ha vivido aquí durante 3 meses. Ha estado cocinando mermelada de bayas del jardín, y la razón por la que está aquí te la contaré en el camino. Oksana toma tu taza de café y respondió. Valera, vete tranquilo y trabaja en paz. Yo llamaré un taxi más tarde y volveré para alimentarte. Mientras tanto, hablaré con Elena aquí, escucharé su versión de los hechos y trataré de entender qué tipo de persona es. Está bien, no me voy a ir ahora por un motivo tan trivial. Estoy contenta de que te quedes. Tal vez lo hiciste para parecer triste, pero realmente estás contenta, pensó Oksana sin malicia. Al final, su vida se había vuelto rutinaria en los últimos años. Trabajo, modestos logros profesionales y entretenimientos simples. Es como en una película o una obra de teatro, la vida es así, pero todo acaba demasiado rápido. Aquí hay una trama, una pariente misteriosa de apariencia completamente ordinaria. Tal vez debería haber menos detectives, porque las aventureras y cazadoras de herencias siempre parecen diferentes. Es un estereotipo. Vamos a conocer lo que tenemos. Sin embargo, la oportunidad de hablar era clara y podía conversar hasta el infinito. Además, Dani se había acostado después de la comida. Mira esta foto de Anapa, es de 1971. Víctor llevó a mi mamá, Liuba, allí para unas vacaciones cuando acababa de terminar el instituto. Cuando mamá me mostró estas fotos poco antes de morir, lamenté que no me pareciera en absoluto a él. Soy idéntica a mi mamá, quien también era guapa cuando era joven. No me va el aspecto de nuestra familia, pero al menos mi mamá tenía carácter y un poco de picardía. Ella siempre decía sobre mí que no era ni carne ni pescado. Quería organizar su vida lo mejor posible para su vejez, pero decía que no lo consiguió. Pero al menos lo intentó. Ella y Víctor eran del mismo pueblo y se conocieron en un baile. Según ella, había muchos más chicos en esos tiempos que ahora, aunque inteligentes y prometedores eran escasos. En aquellos tiempos, los negocios estaban prohibidos y destacar entre el colectivo no estaba bien visto. La mayoría de los chicos se quedaban trabajando en la fábrica del pueblo toda su vida. Pero mamá Liuba enseguida entendió que Víctor era especial. Siempre creyó que alguien especial debía fijarse en ella y que no debía perder esa oportunidad. Víctor solo estaba ocupado con sus estudios y sus serios planes hasta que la conoció, y ella fue su primera mujer. Mi madre hablaba de estas cosas con sinceridad sin vergüenza. Tal vez no lo amaba profundamente, pero había pasión y pensaba que lo amaba. Ella solo quería casarse con éxito y salir del pueblo industrial. No la juzgo por ello. Vivieron con dificultades, soñaban con algo mejor. Después de terminar el instituto, Víctor se fue a trabajar en las afueras de Moscú y, en lugar de vivir en una residencia estudiantil, se mudó a una habitación de servicio mientras esperaba su turno para una vivienda. Mi madre empezó a pensar que era hora de presionarlo para que se casara. Si mi padre, Oleg Matveyevich, que siempre consideré mi papá, no hubiera ido a su ciudad en un viaje de trabajo, todo hubiera sido diferente. Él era 12 años mayor que Víctor y ella no tuvo éxito. Ella siempre decía que cayó en mi juventud y el embarazo la asustó un poco, pero decidió mantener al niño y tal vez acelerar la boda. Escribió a Víctor sin demora, conoció a otro y le deseó el mismo amor que ella tuvo. La respuesta a su carta. ¿Has visto? Hay hombres así. Mi mamá no consiguió lo que quería, sinceramente.
Al principio Oksana preguntó, ¿cómo fue? Sí, ella dejó el pueblo con un gran triunfo, y las chicas mucho más bellas que ella le hicieron frente. Los primeros años en Moscú fueron casi como un cuento de hadas. Pensaba que todas las chicas soviéticas vivían así que luego experimenté el choque cuando mi padre fue encarcelado por algunos delitos económicos. Fue entonces cuando mi mamá y yo tuvimos que luchar con las dificultades. Ella trató de no deprimirse, no se dejó abatir y encontró algunos amigos que la ayudaron, pero ya no era la misma escala. Como dije, no le va a nuestra familia el envejecimiento y la tía parece una figura ordinaria. Es interesante que cuando mi padre salió de la cárcel, el país era completamente diferente y la gente también. Oleg Matveevich resultó ser un preso olvidado e inútil. Sin embargo, mamá Liuba lo recibió bien y vivió con él en buenos términos. Aunque no era una santa, no era una mujer mala. Decía que Oleg no le escatimó nada cuando le iba bien en la vida, y ella le estaba agradecida. A pesar de que ella entendía que no tendría otra oportunidad, trataba a su esposo con mucho cariño, pero claro, su salud se deterioró en prisión y murió joven. Mi mamá murió hace 3 años y durante tanto tiempo se mantuvo en silencio. Solo antes de morir te contó la verdad sobre tu padre. ¿Por qué? ¿Esperaba algo? Tal vez no tuviera herederos y que al menos algo te llegara. No sé qué decirte, Alena se encogió de hombros. Y así podría ser. Además, para no dejar un secreto, no creía mucho en los sacerdotes. Así que al menos quiso confesarse. Probablemente fue una mezcla de razones, sin cálculo. Ella no podía. Miraba mi vida y pensaba que yo había malgastado mi existencia. Yo no tengo hijos por un aborto espontáneo temprano y mi primer esposo me dejó y otra mujer rápidamente le dio un hijo, aunque él mismo me convenció de abortar cuando apenas habíamos terminado la escuela. Ahora él está con Igor, que quedó viudo recientemente y está solo con el pequeño Dani. Mi mamá no podía entenderlo. Decía que era una idiota por cargar con ese yugo voluntariamente. ¿Cómo podía cargarme con eso? Me reprendía por ser niñera gratuita, y aunque Dani me considera su madre, su padre ni siquiera me pide matrimonio, siempre lo pospone para mañana y yo vivo en su apartamento con derechos de pájaro. Cuando mi mamá supo que su tiempo se acababa, me llamó y me contó mucho sobre Víctor Ivanovich, mi verdadero padre. Dijo que era una buena persona y que probablemente no había cambiado. Me dio todas las cartas, fotos y un archivo completo que traje aquí en mi mochila. Me sorprendió que guardara todo esto después de su muerte. Investigué todo como ella quería. Descubrí que mi padre también había muerto recientemente y que tenía un hijo adulto. Tu mamá murió hace 3 años. Y tú llegaste aquí y te dirigiste a mi esposo solo este verano, dijo Oksana, mirando a Elena cuestionadamente. Entonces, ¿realmente no te habrías presentado sin una razón válida? Alena confirmó. Sí, mi pareja civil Igor era camionero y tuvo un accidente, se mató. Tengo todos esos documentos conmigo, sobre el niño, la muerte de mamá y sobre Igor. El heredero del apartamento, además de Dani, es el hermano de Igor, Artem, quien simplemente me echó de la casa. Artem planeaba quedarse con Dani porque no lo quiere, eso es obvio. Tal vez quiera recibir el dinero como tutor. Y Dani le tiene miedo hasta temblar y sabe que Artem probablemente no creería si le contara a los vecinos o conocidos lo que pasa. Artem también es alcohólico y agresivo cuando bebe. Le ofrecí que yo adoptara a Dani, que al fin y al cabo no le servía. Dije que nos iríamos a vivir a la habitación que me dejó mi mamá, pero Artem se opuso. Dijo que su sobrino no viviría con una tía ajena y amante de su hermano. ¿Qué dirán de él si permite eso? Y me advirtió amablemente que pronto tendría que decirle a Dani que no soy su madre y que solo me escapé. Dani, tal vez debería haber alquilado al menos mi habitación al principio, pero tenía miedo de perder tiempo y que me quitasen a Dani. Solo logré renunciar a mi trabajo. Cuando surgió la pregunta de a dónde ir, entendí que no tenía a dónde ir. No me quedaba familia por parte de mi mamá. Él nunca había hablado de nadie, ni siquiera a mamá. Entonces me vino la idea de encontrar a mi hermano. ¿Qué esperabas, Alena? Preguntó Oksana sin sarcasmo. ¿Realmente crees en las personas o en los milagros? Sí, lo entendía todo con claridad. Alina movió la mano con vergüenza. Sabía que éramos extraños y que la persona tiene el derecho completo de echarme, ya sea de inmediato o después de escucharme, o incluso de denunciarme a la policía. Yo había tomado a un niño ajeno, si lo juzgamos según la ley, pero mientras tanto podría contactar con un compañero de apartamento y alquilar mi habitación para reunir dinero para un abogado, para obtener la custodia de Dani. ¿Y cómo avanzó tu caso en los EU? Durante mucho tiempo intentaron atraparme en una mentira. ¿No temes que sea peligroso confiar demasiado en las personas? El abogado revisó todo y creyó. Me trajo para consultarme.
Dije que podía firmar cualquier documento, que no buscaba heredar nada de mi padre biológico. Soy oficialmente hija de otra persona. Solo necesito ayuda para no perder a mi hijo. No tengo otros familiares. El abogado se rió y le dijo a Valerie: bueno, hay parientes más extraños, pero tu caso también es interesante. Solicitamos la custodia, alquilamos la habitación y estoy ahorrando dinero. El abogado cobra solo al final del proceso. Cuando todo esté resuelto y esté tranquila con Dani, me encontraré un trabajo y gradualmente te pagaré por la vivienda y la comida. Soy una enfermera experimentada, también podría trabajar como cuidadora. ¿No temes que, si no te denuncio, te expongas a problemas? Ahora ya tengo casi ningún miedo. Me dijeron que al saber que actuaba oficialmente a través de un abogado, se tranquilizó y no pensó que yo lo llevaría a cabo. Además, mientras emite una decisión judicial, Dani puede vivir conmigo. Los testigos mostraron que él considera a Dani como su madre. Estoy recopilando pruebas de que el hermano de Igor sufre de adicciones y con base en eso no se le puede confiar la custodia. Oksana se dio cuenta de que esta mujer ya no le parecía tan insignificante. Cuando Alena hablaba de su hijo, sus ojos brillaban con una luz suave y parecía casi encantadora, probablemente incluso agradable. No se irrita con los pacientes en el trabajo, pero ¿no querías conocerte mejor? Si todo es como lo has contado, entendí por las palabras de Valerie que eres una chica sensata. Para ti, yo definitivamente podría ser una estafadora o una loca, y no tengo fuerzas para demostrar que no soy ninguna de las dos. La última sorpresa la dio Oksana su propia madre. Al escuchar la historia de Oksana sobre las sospechas, la visita, la dacha y el conocimiento de Alena, suspiró aliviada y comentó: otros maridos esconden a sus amantes, y tú, Valerie, con los parientes pobres, definitivamente llamaría a la policía para protegerse de las molestias que pudiera causar. Creería que está escondiendo a una criminal y se consideraría a sí mismo un hombre honorable. Como contribuyente, simplemente lo conozco demasiado bien para dudar de mis palabras. Al menos con el yerno tuve suerte, eso, y por lo menos no estuve tan afectada por el inusual incidente familiar. La verdad es que pronto dejó de preocuparme. Observaba con gusto la expresión en el rostro de la amiga Olya cuando ella le exigió que contara cómo había terminado el asunto de la revelación. La madre solo pudo decir: Olya, nada de eso, no esperaba nada parecido. En cuanto a la experta, los asuntos hereditarios no le interesaban mucho, y pronto dejó de preguntar cómo iban las cosas con los nuevos familiares de Oksana. Pronto, Oksana se vio atrapada por otra noticia que desplazó a todas las demás: está esperando un bebé. Tan pronto como Valerie se enteró de su embarazo, estuvo dispuesto a anunciarlo al mundo entero en los primeros 5 minutos. Fue difícil detenerlo. Puedes reírte, pero resulta que soy bastante supersticiosa. En realidad, no quiero decirle nada a nadie, ni siquiera a mi madre. Cuando ya sea evidente, entonces anunciaremos lo obvio. Después de conocer a Lena, Oksana comenzó a visitar la casa de campo de vez en cuando. Le gustaba hablar con el perspicaz y curioso Dani y quería estar al tanto de cómo avanzaba el proceso de la custodia. Alena también era supersticiosa, temía expresar su alegría demasiado pronto. Pero parecía que todas las probabilidades estaban de su lado. Estaba segura de que vivía de manera discreta y que a nadie le importaba mucho. Contaba mientras cortaba enormes gladiolos en el jardín para Oksana y por mi parte las autoridades de custodia. Incluso algunos pacientes junto con colegas se presentaron a solicitar ayuda y lo más importante, Artem no resistió y se volvió a la bebida. Ya lleva 2 semanas y ha habido 2 detenciones por la policía. El abogado dice que nuestro caso está prácticamente ganado. Imagina, ni siquiera quiero pensar en ello para no maldecirlo, pero tal vez pronto Dani y yo podamos regresar a casa. Parece que a Elena realmente le pesaba vivir en una casa que no le pertenecía y a expensas de otro. Valerie mostró un ingenio inusual al calcular el costo de los servicios de limpieza, el vigilante de la casa de campo y el jardinero para demostrarle a Elena que ella estaba trabajando por su manutención como una especialista contratada con alojamiento. Esto la tranquilizó un poco. Tenemos dinero en deuda para pagar al abogado, ¿no quieres? A fin de reunir la suma necesaria, aún tendrás que alquilar la habitación por un tiempo. Tienes que vivir en algún lugar, y después, no te corresponde una parte de la propiedad de tu padre. Podrás sumar tu habitación a eso después de la adopción y comprar un apartamento, y mejor alejado del tío de él. Pero todo esto requiere tiempo, y necesitamos mantener la casa en condiciones habitables. Así que, en nuestro interés común, es mejor que vivas aquí ahora. Cuando Oksana se enteró del embarazo, incluso decidió limpiar la casa de campo. Alena de alguna manera la contagió con su amor por decorar la casa y el jardín, o tal vez el embarazo está cambiando ligeramente su carácter y sugiriendo que hay otras cosas interesantes aparte de los viajes y paseos.
A Oksana le gustaba planificar todo en la casa y el jardín de manera que fuera adecuado para su hijo o hija. Para finales de octubre aún no se podía determinar el sexo del bebé. Recordaba las historias de su madre, su padre había esperado un hijo y se había sentido muy decepcionado cuando nació Oksana. Su madre afirmaba que la mayoría de los hombres desean un heredero, especialmente aquellos cuya herencia es un sofá desgastado. Valeria afirmaba solemnemente que para él no tenía importancia, pero una vez cuando estaba un poco borracho lo dejó escapar. Se había retrasado en la fiesta de cumpleaños de su jefe y cuando llamó para decir que había llamado un taxi, Oksana salió a esperarlo al balcón. Él, como si lo supiera, al salir del coche, levantó la cabeza y vio a su esposa en casa. A pesar de que era casi invierno y no pensó en que podía resfriar a Verónica Valerievna, no prestó atención a que había revelado su esperanza de tener una hija. Oksana había oído que las mujeres embarazadas a menudo sienten quién van a ser, pero a ella su sexto sentido no le decía nada. Tener una hija es maravilloso, pero un hijo como Dani no está nada mal. Oksana paseaba a Dani por el desierto jardín otoñal mientras el niño corría unos metros por delante, seguido por un viejo fox terrier. En un instante, cuando dos ciclistas salieron a toda velocidad desde una curva en el sendero medio cubierto de vegetación, Oksana gritó a Dani sin entender cómo logró atraparlo y tirarse con él a la zanja al borde del camino. En la oscuridad, Oksana volvió en sí en una fría habitación de hospital sola. Valeria estaba sentado en una silla junto a su cama y el médico estaba en una mesa llenando documentos. Valerie se levantó rápidamente al encontrarse con la mirada de Oksana y su marido, sin movimientos bruscos, pidió al médico que explicara sus palabras. La situación se aclaró un poco más tarde, cuando Oksana se tranquilizó y le aseguraron que no había perdido al niño. Valerie, aliviado y sonriendo mientras se frotaba la cabeza, le contó: Cuando perdiste el conocimiento, Danny corrió inmediatamente a buscar a su madre, y Alena despertó a todo el asentamiento de la casa de campo. Todos los tres hogares donde quedaban residentes a finales de noviembre se sorprendieron al escucharla. Los vecinos estaban acostumbrados a ella tranquila y educada, pero de repente salió corriendo diciendo que Oksana debía ser llevada urgentemente al hospital, que no había tiempo de esperar al marido, que era una cuestión de vida o muerte, una amenaza de aborto. La vecina Marina había ido al trabajo en su coche, y el único coche de los Kuzmin también se había ido con Lyoska. Sergeyevich estaba durmiendo plácidamente después del viaje. Tú conoces a Sergeyevich, un introvertido y de mal carácter. Si invade su espacio personal sin invitación. Bueno, Sergeyevich logró despertarlo en minutos, y después ella me llamó y me informó. Gracias a Dios, ese Koscheck, apodo de Sergeyevich, rápidamente llevó a Oksana al hospital, y todo estará bien. Sergeyevich, impresionado, dice: Tu esposa es una mujer peligrosa. Por cierto, también me sorprendiste, ni siquiera le he contado a mi madre sobre el embarazo. Pero compartí la noticia con Alena. No le dije nada a Valerie, pero Oksana probablemente lo adivinó de alguna manera. Después de todo, ella es médica. Más tarde, cuando supe que estaba sentada detrás de la puerta y Dani estaba con ella, se lo había dejado a Sergeyevich. Oksana se rió y, sintiéndose aliviada, dijo: Bueno, pronto me darán de alta. Alena probablemente necesita reposo y un montón de medicamentos. No necesitas descansar, lo has superado todo. Cuando te examiné, no encontré señales de amenaza, simplemente en estos casos es mejor prevenir. Estoy aquí como una familiar atenta, dijo Oksana. No lo entendí, pero al menos me dieron un cumplido. A medida que pasaban los días, la recuperación de Oksana fue rápida, y el susto del accidente se desvaneció lentamente en un recuerdo lejano. Los días otoñales en la dacha eran frescos y hermosos, pintando el paisaje en tonos dorados y carmesí. El aire estaba lleno del aroma de hojas caídas y el ocasional toque de humo de madera proveniente de las chimeneas cercanas. Alena, habiendo demostrado ser una cuidadora compasiva y atenta, veía como su vínculo con Dani se fortalecía cada día. A pesar de los desafíos, su determinación de proporcionar un hogar estable y amoroso para él nunca flaqueó. La comunidad alrededor de la dacha también se había adaptado a ella, con vecinos que a menudo pasaban para ofrecer ayuda o compartir en su nueva amistad. Una fría mañana de octubre, mientras Oksana y Valera tomaban té caliente en la veranda, observaban a Dani jugar en el jardín, su risa resonando en el aire otoñal. Alena se había convertido en una parte querida de sus vidas, su presencia agregando una nueva capa de calidez a la dacha. Oksana, dijo Valera, dejando su taza, he estado pensando en cuánto han cambiado las cosas desde que conocimos a Alena. Me alegra mucho que la hayamos ayudado. Y estoy realmente emocionado por conocer a nuestro pequeño. Oksana sonrió, sus ojos reflejando la alegría que sentía. Yo también. Alena ha sido increíble. Nunca imaginé cuánto empezaríamos a preocuparnos unos por otros. Es curioso cómo funciona la vida, ¿no es así?
Valera asintió. Absolutamente. Y ver a Dani y a Elena tan felices me hace pensar que tal vez, solo tal vez, todo sucede por una razón. Las semanas pasaron y la emoción por la llegada del nuevo miembro de la familia seguía creciendo. El embarazo de Oksana avanzaba sin contratiempos y disfrutaba cada momento a pesar de las molestias habituales. La pareja estaba ocupada preparando la habitación del bebé y asegurándose de que todo estuviera listo para la llegada. Un día, Alena se acercó a Oksana con una caja de viejas fotografías y cartas. He estado revisando algunas de estas y pensé que te gustaría verlas, dijo. Oksana tomó la caja con curiosidad. Mientras hojeaba el contenido, encontró fotos de sus padres, incluyendo algunas de los primeros años de su vida juntos. Había cartas de su madre llenas de historias y emociones, capturando la esencia de la historia familiar. Esto es maravilloso, dijo Oksana, con la voz entrecortada por la emoción. Gracias, Alena. Significa mucho tener estos recuerdos. Alena sonrió cálidamente. Pensé que sería bonito que tuvieras algo para recordarles, especialmente ahora con todo cambiando. A medida que octubre llegaba a su fin, la dacha estaba llena de preparativos para la llegada del bebé. Se había invitado a amigos y familiares a una pequeña reunión para celebrar el nacimiento inminente. La casa estaba llena de risas, decoraciones y un aire de alegre anticipación. En el día de la reunión el clima era perfecto, cielos despejados y una suave brisa. Los invitados llegaron trayendo consigo regalos y buenos deseos. La dacha estaba llena de conversación y la calidez de la casa parecía extenderse más allá de sus muros. Cuando la noche se acercó y los invitados comenzaron a irse, Oksana y Valera se quedaron juntos en la veranda, mirando el paisaje oscurecido. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo, y una sensación de paz se asentó sobre ellos. Ha sido un día increíble, dijo Valera, tomando la mano de Oksana en la suya. No puedo esperar para tener a nuestro bebé aquí. Oksana apretó su mano suavemente. Yo tampoco. Y estoy tan agradecida por todo lo que ha pasado, como conocimos a Lena, el apoyo que hemos recibido y el amor que nos rodea. Siento que todo está encajando en su lugar. Justo entonces, Alena salió, su rostro resplandeciendo con una mezcla de satisfacción y anticipación. He estado pensando en lo lejos que hemos llegado, dijo, uniéndose a ellos. Ha sido todo un viaje, ¿no? Oksana sintió. Sí, lo ha sido. Pero ha valido cada momento. Con el paso de los días, los preparativos finales para el bebé continuaron. Oksana y Valera estaban llenos de un sentido de logro y felicidad. Sus vidas se habían enriquecido con las nuevas amistades y conexiones que habían hecho, y esperaban el futuro con esperanza y emoción. Finalmente llegó el día en que Oksana entró en trabajo de parto. Con Valera a su lado y a Alena allí para apoyarlos, el parto fue una experiencia hermosa y emocional. La llegada de su bebé fue recibida con lágrimas de alegría y un amor abrumador. La bebé, una niña saludable y hermosa, fue bienvenida al mundo con los brazos abiertos. Danny, que había estado esperando ansiosamente la nueva incorporación a la familia, estaba encantado al ver a su pequeña hermana. La familia se reunió alrededor, con el corazón lleno de amor y gratitud. Alena también sentía un profundo sentido de satisfacción. Había encontrado un lugar al que pertenecía, y los lazos que había formado con Oksana y Valera se habían convertido en una parte integral de su vida. Continuó apoyando y cuidando a Danny, y su presencia era una fuente de alegría para todos. La dacha, una vez un lugar de incertidumbre y transición, se había convertido en un hogar lleno de amor y felicidad. El jardín, que alguna vez fue un símbolo de lo desconocido, ahora florecía con colores vibrantes, reflejando los nuevos comienzos y el brillante futuro que les esperaba. Al final estaba claro que los giros inesperados de la vida habían conducido a algo verdaderamente maravilloso. La familia había crecido, los lazos se habían fortalecido y el amor que los rodeaba era un testimonio del poder de la esperanza, la resiliencia y la conexión. Cuando la primera nevada de la temporada comenzó a caer suavemente sobre la dacha, Oksana, Valera, Alena y Dani se reunieron para celebrar su nueva vida. La alegría de la llegada de su pequeña hija llenaba el aire, y el calor de su amor creaba un sentido de hogar que los acompañaría a través de todas las estaciones por venir. El futuro era brillante, y la historia de sus vidas continuaba desplegándose con cada nuevo día, llena de promesas y la alegría de nuevos comienzos.